Hola, hola. Y en este video, uno de los últimos, ya no vamos a hablar de los encuentros, sino vamos a hacer un camino de las místicas de los lugares bíblicos para profundizarlos aún más y terminar con los tres lugares bíblicos que nos faltan. Hay muchos más y los van a ver en los documentos, pero bueno, yo les voy a relatar quizás los más significativos. Pero ustedes mismos pueden hacer un ejercicio para comenzar a leer acciones de Jesús en lugares específicos y sacar su espiritualidad. No sé, hablemos de Cafarnaúm, hablemos de Tiberíades, hablemos de... Bueno, ya vamos a seguir profundizando en ello, ¿no? Comenzamos hablando de Belén. Sí, Belén es el lugar donde Jesús se hace hombre, ¿no? El verbo se hace carne. El Belén, que implica también la propia vida, también es el hecho de una vida que se configura en Dios. No solamente es el nacer, sino el cómo nuestra propia vida, nuestro propio pesebre, que implica fertilidad, que implica vida, que implica, sí, vida en abundancia, cómo se configura con un Dios que se encarna allí y que en ese pesebre que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, cosas muy sucias, magras, Jesús hace presente. Entonces, es identificar en la propia vida de los jóvenes, los audios que le mandé estaban enviados para jóvenes, ahora ustedes como acompañantes, identificar, porque el proceso de vida es para acompañarles a ellos, cuáles han sido esos belenes, ¿no? O ese primer encuentro, esa primera chispa, esa semilla, que aunque no haya habido una unidad transformadora por completo y un cambio radical en la vida del joven al que acompañamos, hay un encuentro. Hay un encuentro, porque es una epifanía, ya es algo que no se puede tapar, porque apenas Jesús nace, ya inmediatamente comienza a moverse el mundo y van los dichosos reyes magos y van los pastores a reconocerle y a alabarle, ¿no? Entonces, como en ese Belén, un Jesús que ya se presenta, un primer encuentro, como va siendo, ya va dando testimonio de por sí, aunque Jesús de por sí, en su pequeñez, no ha hecho nada significante. Ha sido obra de la salvación. Un bebé que está allí, que Dios lo ha venido anunciando, que nace y que van a contemplarle. Sucede la epifanía. Pues bueno, así sucede el propio proceso de iniciación. Jesús que se marca y cómo comienza la gente y el otro a reconocerlo, ¿no? Pero es importante que ayudemos al joven a reconocer ese Belén, porque ese Belén nos lleva a Nazaret, el lugar donde crece, donde hace familia, donde ora, donde crece en fe, donde crece en personalidad, donde se desarrolla, donde crea un oficio, donde vive y donde se le va a reconocer en sus espacios vitales. Entonces, Nazaret también va a ser el hecho de no desprestigiar la vida del joven antes de, porque nunca dice, bueno, Jesús en Nazaret no hizo nada. No, a Jesús se le reconocía por ser Jesús de Nazaret. Ya eso estaba anclado, es parte de su personalidad. La persona de Jesús que nació en Belén implica un camino a Belén. Es como nosotros ahora tenemos una vocación, ¿sí? Y debemos reconocernos como personas. Ese es nuestro Belén, las personas que somos, pero al mismo tiempo la vocación que hemos asumido. Y ahí sí es válido decir la hermana, el seminarista, el sacerdote, pero siempre partiendo desde la persona, porque ya esta opción que hemos tomado es el Nazaret, que es un camino que nos ha llevado. Pero a pesar de que no tomáramos ese camino y hubiésemos tomado otros caminos, no cambia la persona que somos, porque la persona es de naturaleza. ¿Sí me explico? Entonces, ese Nazaret nos invita a reconocer en la propia vida de la juventud sus caminos de vida, quiénes fueron sus familias, quiénes son formadores, cómo se fueron desarrollando, qué ha vivido, cuáles han sido sus oficios, qué se está desarrollando, hacia dónde quiere ir. Entonces comenzamos a experimentar ese caminar. En Caná ya comenzamos a experimentar el caminar de la propia juventud propia hacia una misión, ya comienza a obrar. Ya este camino que los ha llevado para un lugar, desde un Belén que les dio una nueva visión del mundo, se comienza a hacer plenitud en un Caná que lo invita a hacer algo aunque no esté preparado, aunque no esté listo, aunque no esté en la plenitud de su obra,
pero ya comienza a orar el milagro, ¿no? Y el milagro no es acciones maravillosas, etéreas, mágicas, que resucitó un muerto, que convirtió el agua en vino, que no. El milagro implica en conmover vidas, transformar vidas, tocar corazones. El vino sí estuvo, fue la transformación del agua en vino, pero ¿qué fue lo importante de ese milagro? Eso, ¿no? Lo importante es que la fiesta continuó. Lo importante es que se reconoció el buen vino, que la alegría no se disipó. Eso es el gran milagro del asunto. Entonces, como el joven, en su propia dinámica de vida, permite que sea la alegría, que sea la plenitud, que sean los propios valores evangélicos lo que se hagan plenitud a lo largo de todo este camino. Ya de Caná pasamos a Samaria, te lo habíamos mencionado, el agua viva, la mujer samaritana, beban de este pozo, bebe de este pozo, yo soy el agua viva, y es el encuentro con lo ajeno. Entonces, también promover y caminar con los jóvenes para que puedan enamorarse de lo ajeno, de lo que no les pertenece y hacer lo suyo. Como le mencioné en el video anterior, esto que hablamos de la otredad, ¿no? Ese es el término perfecto. Una mujer que no era judía se dejó enamorar por Jesús y comenzó a caminar. Entonces reconocer muchas veces al joven desde la figura de Jesús y de la mujer samaritana. De Jesús porque está invitado a enamorarse y apasionarse por lo otro. Y la mujer samaritana es porque muchas veces están en lo otro, ¿no? Y que lo otro no necesariamente es malo, pero siempre se va a hacer plenitud y se va a hacer gozo cuando se configura en la persona de Cristo. Entonces reconocer Samaria en esas dos visiones nos va a dar una fortaleza increíble para poder acompañar. Esa es la espiritualidad de Samaria, la espiritualidad del otro, de lo ajeno que lo hacemos nuestro. Betania Betania nos lleva a esas relaciones no filiales, no de sangre, ¿sí? No por relación, no por escrito, sino esa capacidad de vincularnos con el otro apasionadamente. Y aquí hablamos de la figura de Jesús, de Marta, de María y de Lázaro. Podemos ubicar al joven en los tres aspectos. Un joven configurado en la vida de Jesús, pero que no deja de amar al otro y a los suyos, ¿no? En su comunidad juvenil. Y en este caso no mencionaré ni de padres ni hermanos, sino a cómo representa el valor evangélico desde la mirada de amar al quien no tiene que amar. Por obligación moral o social, no está obligado a amar al otro que no es parte de su dinámica de vida. Pero la idea es que en la propia misión que va experimentando te vaya encontrando personas y pueda hacer signos de amor desde la propia experiencia humana y no necesariamente la divina. Aunque ambas van de la mano y Jesús nunca separa su naturaleza, digamos que estas sensaciones y naturaleza dependen netamente de nuestro carácter humano. Y ahí Jesús lo evidencia y esta familia también lo evidencia, porque el amor es parte de nuestra naturaleza. Estamos llamados a ser testimonio de amor y no necesariamente con el que nos diga o el que la sociedad vaya marcando, sino con las personas que nos vamos encontrando y nos van dejando sorprender. Eso significa Betania. Si ya pasamos de Betania y comenzamos a irnos un poco más a lugares un poco más agridulces como los Hexemaní, digamos que hay un único personaje, que es el propio Jesús, y cómo también se va haciendo vida en los jóvenes en el proceso de discernimiento vocacional. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Esto que me ha venido preparando, ¿qué debo hacer con esto? Y es para asumir la misión de vida, esa misión de vida que nosotros no podemos indicarle cuál es, pero sí podemos acompañarles para saber cuál es el cali que debe tomar, cuál es la cruz que debe seguir, cuál es el proceso, aunque lo llore, aunque lo sufra. Es más, debemos motivar estos espacios de encuentro personal, de soledad, de agrios, para que pueda él conseguir respuestas por sí solo desde la propia experiencia de la oración, tal como lo hizo Jesús. Eso implica un Hexemaní. Un Hexemaní que implica un lugar de desgarre, de dolor,
pero al mismo tiempo de consuelo y de misión, ¿no? De pulir esto de hacia dónde vamos y de discernirlo. Eso es muy del cristianismo como tal y de la espiritualidad ignaciana. Discernir qué es mío y qué no es mío, qué asumo y qué no asumo, qué llego y hasta dónde no llego. Y en ese momento Jesús no se le apareció y no hubo una señal mística que le dijera, mira, tienes que ir para acá, sino que él mismo la pudo encontrar. Entonces, allí se nos basa ese Hexemaní. Y entramos a los tres últimos lugares bíblicos que quiero resaltar completamente, aunque ya de por sí ellos hablan por sí solos, ¿no? Que son Jerusalén, son Galilea y Emaús. Jerusalén es el momento de muerte y de entrega y de asumir el servicio. Ya si Betania nos habla completamente de esta capacidad de asumir nuestras propias vidas para sentir, Jerusalén nos presenta lo contrario, nos presenta desprendernos de nuestra propia vida en favor al otro, ¿no? Cómo ayudar y fomentar y descubrir aquellos lugares donde nos hemos dejado atrás en preferencia del otro, que somos capaces de morir, no de un sentido literal que nos matamos, me arranca el corazón para no, sino somos capaces de morir a nuestro propio yo para dar vida al otro, ¿no? Diría, el grano de trigo si no muere no da fruto. Hay otra frase también, el que ama su vida la perderá y el que da la vida la ganará. Vamos a hacerle un ejemplo tangible. Creo que lo mencioné en la nota de voz, pero lo vuelvo a mencionar aquí en el video. En la guerra de Croacia-Serbia, ¿sí? Cuando los croatas tenían el poder completamente, fueron a Serbia, invadieron la ciudad y violaron a las mujeres. Las violaron por completo. Pero como en una guerra hay altibajos, cuando los croatas comenzaron a perder, fueron los serbios los que comenzaron a tomar el control. Ya era la dinámica al revés. Los serbios iban con la mentalidad de invadir Croacia y vengar a sus mujeres. Pero fueron las propias mujeres que experimentaron este signo de este signo no, esta realidad de violación, esta realidad de abuso, de atentar contra su dignidad, que sufridas y todo, fueron capaces de hacer una cadena humana e impedir el paso de los soldados serbios a Croacia para evitar que aquellas mujeres sufrieran lo que sufrieron ellas. Eso no es morir a tu propia vida, ¿sí? Eso es lo que hablamos como signo de resurrección. Ya dejamos de llevarnos netamente por pasiones carnales como lo es la venganza, ¿no? Como lo es la búsqueda sedienta de justicia, nuestra propia justicia, y es capacidad de comprender que la vida del otro importa. Y si tengo que asumir mi dolor y mi propia vida por el otro, voy a hacerlo. A eso es lo que nos invita Jerusalén, y este es el proceso donde debemos acompañar al joven, porque Jerusalén va de la mano con Galilea. Después que estas mujeres hicieron esto, inconscientemente dieron vida. Y porque dieron vida, el hecho de que no le quitaron la vida a las otras mujeres, no atentaron contra su dignidad, permitieron que siguieran caminando y floreciendo en su propia. Y no importa que las mujeres croatas hayan sido buenas o malas, o algunas buenas, algunas malas, algunas asesinas, no, ellas velaron por todas. Entonces, ya eso nos entra en Galilea de saborear esto de esa vida que vamos generando y contemplarla. Jesús, después de este signo de la cruz, revive y se encuentra, ¿no? Se encuentra transfigurado, se encuentra resucitado con las mujeres y con propios discípulos, y bueno, toca la llaga si es necesario. Digamos que Galilea es eso, ya presentar una vida que da vida, una vida que ya es testimonio, ¿no? No digamos una vida santa y idílica, pero sí una vida que trabaja en pro de la vida, es la planificación de la vocación. Ya cuando mi misión no se trata netamente de solamente de satisfacer mis deseos personales
o netamente pastorales de evangelizar. Sí, esto suena un poquito rudo y espero que no lo tomen a mal, pero muchas veces nuestras dinámicas pastorales se basan en esto, en, ¿saben? Hay que evangelizar, hay que hablar de Dios, hay que dar a conocer a Dios, y sí, eso es importante. Pero la planificación de la vocación no solamente cuando se habla de Dios, sino cuando nuestra propia vida de por sí es signo de vida. Cuando vivimos una Pascua en nuestra persona. Cuando nuestras acciones y nuestra línea de acción va inspirada en dar vida. Si no, no tendría sentido nada de lo que hacemos, lo diría San Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, nada de esto tendría sentido. No hubiese tenido sentido el sermón de la montaña, no hubiese tenido sentido que nada, no hubiese tenido sentido el nada. Entonces, el sentido de nuestra pastoral tiene que ser esto, una pastoral fecunda, fértil, que dé vida. Y ese es el signo de Galilea, que se experimenta en Emaús, ¿no? Y digamos que Emaús, más que la espiritualidad del joven, es la espiritualidad del acompañante. Tiene que ser nuestra espiritualidad, porque como Jesús da vida aquí ya siendo resucitado desde la propia iluminación. Gente desesperanzada, que había tenido un ideal, que había dejado todo por el servicio y que el signo de muerte los cegó completamente, y Jesús camina con ellos, los escucha, luego les explica y camina y entra a su morada y parte el pan con ellos, ¿no? Y ellos lo reconocen allí al partir el pan. Bueno, ese es el trabajo del acompañante, ¿no? Caminar, escuchar, dar luces, entrar en la intimidad. Entrar en la morada implica entrar en la intimidad, ¿no? Y que ya haya un nexo. Quédate con nosotros, Señor, que anochece. O sea, ya le preocupa al otro, aunque no lo reconocía. Bueno, hay que entrar allí, tiene que haber ese vínculo de, mmm, diría mi acompañante, de una indiferencia apasionada. Es la capacidad de estar con el otro sin meternos y decirle cualquier cantidad. Mira, soy yo, reconóceme, soy Jesús, y vamos a la. Porque claro, Jesús un principio, pero le podría haber dicho, mira, soy yo, porque estás llorando, ya se acabó todo ese rollo, ¿no? Pero no, Jesús desde la indiferencia no dejó de amarles. La indiferencia de voy a dejar que ellos propiamente puedan descubrir, ellos por su persona puedan descubrir. La indiferencia implica el no asumir cosas que no me corresponden, dejar que el otro pueda también ser protagonista, pero lo apasionado es no dejar de caminar en amor con ellos. Entonces, eh, en el hecho de que lo reconocieran a partir del pan es respetar su proceso, que ellos reconozcan a Jesús en cualquier momento, en cualquier lugar, según su tiempo y cuando se les presente el compartir la mesa. Que sean ellos que puedan encontrar en los sacramentos, en la iglesia, en la vida, en el otro, en las caras, los gestos, pero siempre y cuando ellos. Nosotros como acompañantes daremos luces, diremos, mira, quizás por aquí, piensa en esto, cómo te vas moviendo, mira, nos lleva a esto, pero dejarle a ellos su libertad. ¿Para qué? Para lo siguiente. Inmediatamente que ellos lo reconocieron, no les importó si era de noche, no les importó, y salieron corriendo de nuevo a Jerusalén para anunciar lo que habían visto, ir a los discípulos y decirle, sí, hemos visto al Señor. Eh, Fíjense que este hecho de respetar la libertad, vivir en esta indiferencia apasionada y dejar que sea el propio joven que descubra, hace que el joven despierte y dinamice. Ya la figura del acompañante sale y el joven camina, ¿sí? Y no solamente el joven, el hombre, la mujer, todos y todas. Necesitamos de eso. Necesitamos de alguien que sepa empujarnos, ser indiferente, ser apasionado y caminar con nosotros, respetando nuestra propia libertad para redescubrirnos y redimensionarnos. Entonces, espero que esta pequeña
catequesis, la mística, los lugares bíblicos nos permite tener una herramienta más para experimentar en qué lugar de la vida y reconocer estos signos en la vida de los jóvenes a los que acompañamos, primero desde nuestra propia vida, porque seguro ya hemos experimentado todos estos lugares y los que no hemos experimentado habrá que buscar cómo llegar, porque así como hay relatos, por ejemplo, de esta Catalina Meris, ¿no? Que nos habla del eterno presente, de cómo, ya que estamos en tiempos de Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección se hace constante y se hace carne todos los años, toda la vida, la luna. O sea, este relato es muy bonito, los que no hayan tenido la oportunidad de leerlo, léanlo. Pero bueno, digamos que la propia experiencia bíblica también es así, cíclica. Y se nos va presentando y presentando y presentando y presentando, porque la historia de salvación, a pesar de haber sido cronológica, también es actual y personal. Hay una historia de salvación de un Jesús que se anuncia, que nace, que crece, que ama, que hace, que vive, que sufre, que muere y que resucita en nosotros. Seríamos nosotros la tierra santa, la tierra sagrada donde Jesús hace presencia. Seríamos nosotros el lugar donde sucede toda esta magia de nuevo, siempre y cuando podamos ponernos las gafas y ver esta realidad. ¿Sí? Espero que les haya gustado un poco de este resumen. Y bueno, cualquier duda, escríbanme, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo, lean los documentos cuando puedan. Recuerden que la semana siguiente es Semana Santa, así que están libres, entonces tienen más tiempo para realizar la tarea. Un abrazote y Dios los cuide.